Necesitamos el fuego de Dios. Usted no puede andar tibio por ahí, porque el león rugiente, que es el diablo, se lo traga. Por eso usted tiene que ser radical para Cristo. Radical no significa religioso. Radical es que usted va a hacer lo que Dios le diga y usted va a hacer lo que tenga que hacer, porque usted sabe que Dios tiene su bendición en el corazón de Él. Por ejemplo, lo que les hablaba acerca de bájale un poquito, está mucho brillo. Por ejemplo, lo que les hablaba acerca de la salud divina. El Señor me decía, no se te ocurra pensar que porque haces esto o aquello es que estás alcanzando la salud. Tiene que ver con una petición que yo tenía para el Señor en estos 40 días de rompimiento. Y siento que el Señor me quitó el velo y pude entender que no voy a hablar de esto hoy, pero esto tiene que ver con la manifestación de los hijos de Dios. Usted no puede manifestarse como hijo de Dios si está enfermo. Usted no puede manifestarse como hijo de Dios si usted está cansado, fatigado todo el tiempo, ocupado, estresado. Entonces, para caminar en esa manifestación, tenemos que aprender a salirnos del sistema del mundo, aún de la comida. Y yo sé que esto no les gusta, porque si eso no tiene que ver con las cosas espirituales, claro que sí, porque este templo que Dios le ha dado es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si usted se somete al sistema mundial, que para lo que quiere el sistema mundial, que algún día va a ser el del anticristo, lo que quiere es tenerlo cansado, enfermo y endrogado, dependiente de la droga, dependiente de la medicina. Entonces hay algo que me pegó un fuego dentro de mi interior, que decía, yo no quiero depender de la medicina. Y no quiere decir que no vamos a tomar medicina cuando es necesario, absolutamente necesario. Pero me rehúso a vivir bajo el yugo de un medicamento. Me rehúso. Y no quiere decir que los doctores no son de Dios, pero quiero decirle que primero usted tiene que escuchar la voz de Dios. Tiene que escuchar la voz de Dios y tiene que obedecer. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer para sentirse saludable? Eso solo usted y Dios lo saben. Porque algunas personas dicen, antes que yo cambiar mi estilo de vida, mejor me muero. Así lo dicen. Lo hemos escuchado decirle, antes de que yo dejar los frijoles, mejor me muero. Antes que dejar los tamales, mejor, imagínense, maldiciéndose solitos. Pero, ¿qué está usted dispuesto a hacer para sentirse saludable? Pero eso tiene que venir del Espíritu Santo de Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca de la manifestación de los hijos, pero no separe una cosa con la otra, porque la manifestación de los hijos tiene que ver con el modelo, el prototipo que Dios nos ha dado en los cielos para manifestarlo aquí en la tierra. Y para manifestarlo aquí en la tierra necesita vasijas que, aunque no seamos perfectas, aunque no lo tengamos todo ya bien hecho, pero Dios necesita vasijas que por lo menos puedan moverse y pueden manifestarse, ¿verdad? Entonces este es un mes, hablando proféticamente, es un mes en donde el Señor quiere revelarnos los secretos del reino. Si usted va a investigar el mes de Iyar, es el mes de los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar, la tribu de Isaacar, la unción redentiva, el don redentivo de Isaacar era saber cómo entender los tiempos. Pero no solamente los tiempos, sino que entender en qué tiempo estaban y saber qué hacer en ese tiempo. Entonces la mayor parte de nosotros no sabe cuándo debemos levantarnos ni cuándo debemos acostarnos. Es la mayor parte de la gente, llega la hora de dormirse y no se duermen. No sabemos cuándo descansar, no sabemos cuándo celebrar, no sabemos cuándo dejar de trabajar. Algunos tienen que aprender a trabajar, ¿verdad? Porque no les gusta. Se ríen porque saben que es cierto. Algunos necesitan la unción de comenzar a trabajar, pero la mayor parte, porque somos trabajadores, sí, no sabemos cuándo detenernos. Entonces eso es lo que produce que nosotros estemos afuera de tiempo, que nosotros sepamos que Dios nos prometió algo, pero estamos afuera del tiempo y no sabemos qué hacer en ese momento. Entra la confusión, vienen las opiniones de tus amigos y te sales del propósito de Dios. Y tú dices, pero es que yo no he pecado, pero estás afuera de tiempo.
Pero este es el mes donde el Señor te va a traer revelación acerca de cuál es el tiempo que estás viviendo. Estás viviendo un tiempo de restauración, estás viviendo un tiempo de multiplicación, estás viviendo un tiempo de aceleramiento. Yo creo que este es un tiempo de aceleramiento, no importa desde qué lugar Dios te ha iniciado, pero Dios va a producir que tú puedas correr, así como dice la palabra de Dios. No vamos a ser como los jóvenes que se cansan, sino que vamos a correr y no nos vamos a cansar. Efesios 1, 19 al 23 dice: también pido en oración que entiendan. Punto. Párele ahí. Pablo estaba hablándole a los de Efesios, porque esta gente venía de una cultura griega, una cultura de lógica, una cultura donde las artes, donde había mucho entretenimiento para aquellos que no vinieron hoy porque se quedaron pariseando en el festival. Los bendecimos, pero hello. Para que entiendan, diga conmigo entender. Mucha gente recibió a Cristo en su corazón y no entiende nada. Y a veces solo quieren que oren por ellos para que Dios le diga lo que va a recibir, todas las bendiciones que va a recibir, y no quieren entender. Y dices, no, pero yo sí entiendo. Y entonces, ¿por qué está trabado? ¿Por qué todas las promesas de Dios ninguna ha visto? ¿Por qué todavía batalla con la depresión? No es para condenarte, es para que aprendas a entender. Porque mi pueblo perece, no porque no conocen el Google que tiene toda la información del mundo. Usted puede googlear ahí lo que sea y usted ya no necesita saber nada porque todo se lo dice Google. Pero porque no entienden. Porque le faltó entendimiento, revelación. Entonces Pablo está aquí orando para que esta gente diga, estoy orando para que entiendan que la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos en Él. Entonces quiere decir que tú puedes creer en Jesús y no entender nada. Por eso es que tú batallas con tanta gente, porque si usted no entiende nada, por más que le explico, no entiende. Porque el entendimiento no tiene que ver con cuán inteligente seas, sino que cuánta fe tienes, porque es un entendimiento del Espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 11, dice que el Espíritu Santo, una de sus manifestaciones, es un espíritu de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría. Y está el otro, ¿verdad? El temor de Jehová, el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Pero está el de conocerlo a Él y entenderlo. La increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él, que es el mismo poder, diga conmigo el mismo poder. Y eso lo vimos el día de resurrección. El mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. Y decimos, wow, gloria a Dios, Jesús resucitó, pero tú resucitaste con Él. Tu espíritu estaba muerto. Y por tu fe en Cristo Jesús, ahora tu espíritu está vivo y está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y usted dice, pero yo estoy aquí o estoy allá. Dígale a la persona que tiene o estoy aquí o estoy allá. ¿Dónde es que estoy? Dígale a la persona, no seas cabezón. La dimensión del espíritu no es una distancia geográfica, es simplemente otra dimensión. O sea que aquí está el cielo está aquí. Es simplemente otra dimensión. Para los que no entienden esto, vayan a ver la película de Marvel ahí para que entiendan, ya que no queremos orar, ¿verdad? Entonces, amados, dice la palabra, está en lugares celestiales, 21, ahora Cristo está muy por encima de ¿qué? De todo. ¿De algunas cosas? No, ¿aló? ¿Estamos despiertos? ¿De algunas cosas o de todo? No le pongan atención al bebé que ya se va para la guardería. Estamos esperando. Entonces, ¿qué dice por encima de todo? Gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino que también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, ¿quién es tu cabeza entonces? Cristo.
Él la completa y la llena, y también es quien da la plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Diga conmigo, manifestación. Donde quiera que tú vayas, llevas la presencia de Dios en tu vida. Y si la presencia de Dios está en tu vida, ¿por qué actuamos como endemoniados allá afuera? Porque la luz tiene que ser mayor que las tinieblas. Y el propósito de Dios para tu vida y mi vida es que manifestemos la gloria de Dios. Por eso es que el tema es la manifestación de los hijos de Dios. Porque absolutamente esta es tu prioridad y mi prioridad. Que nosotros, no es la prioridad de Dios liberarte del demonio que te acongoja, pero te va a liberar. No es la prioridad de Dios que te libere, te traiga bendición financiera, pero lo va a hacer. No es la prioridad de Dios que te dé un esposo, pero te lo va a dar. Va a tener misericordia. Diga conmigo, gloria a Dios. Te va a dar una pareja para que tengas una vida bendecida, pero esa no es la prioridad. La prioridad es que manifiestes tu propósito en Dios. ¿Por qué tú tienes que manifestar tu propósito en Dios? Porque si tú no manifiestas tu propósito en Dios, entonces tu vida fue un desperdicio total. La manifestación de los hijos de Dios es el propósito de Dios para tu vida. Que tú manifiestes el diseño que Dios te entregó para este tiempo. Si no estamos manifestándonos como hijos de Dios, el diablo nos tiene entretenidos, el diablo nos tiene agobiados, el diablo nos tiene cansados o nos tiene llenos de religiosidad. Pero eso no es así en linaje real. Porque aquí nos manifestamos como hijos de Dios. Aquí nos manifestamos como hijos de Dios. Es importante porque tú vas allá afuera y tú no te quedas con los brazos cruzados. Por eso necesitas el fuego de Dios, porque tú estás viendo que alguien no conoce de Cristo y tú comienzas a hablarle del Señor. No siempre andamos así de espirituales. Yo le decía a mi esposo, no sé si escucharon que mi esposo habló acerca de nuestro viaje a Barranquilla, Colombia, que resulta que íbamos a ir a ver, a conocer la ciudad, y todo el mundo dice pasear, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Pero fuimos al primer monumento. Antes de bajarnos del primer monumento, el evangelista Stephen, que es un evangelista a nivel mundial, y Dios no le dice que gane un alma, Dios le dice que gane países enteros. Entonces hemos sido parte de su equipo en Panamá para Cristo, donde se evangelizó todo el país, y después Costa Rica para Cristo. Entonces él dijo, esto está bien aburrido, yo no quiero ir a ver monumentos, vamos a hacer un juego. ¿Y qué creen que el juego es? A ver quién gana más almas. Yo dije, ay no. La verdad es que ir a ver monumentos tampoco me emociona, porque yo lo veo desde otro punto de vista, porque mi don redentivo es profético, es apostólico. Yo lo veo, este monumento lo que es un ídolo. A mí también me parecía muy aburrido. Pero yo estaba en mi mente, mejor vamos a irnos al mall. Eso es súper espiritual. Para que usted entienda que uno no siempre anda ahí arriba en las nubes, sino dice, ay, qué aburrido esto, y yo voy a más o menos tirar ahí la idea para que mejor nos vayamos para el mall. Pero no, aquel me arruinó la fiesta. Aquel dijo, nos vamos a ganar almas para Cristo y vamos a hacer una competencia. Entonces ahí fue cuando yo me arrepentí. O sea, no, comenzó a llover, comenzó a llover y nos fuimos para el mall. Y dije, gloria a Dios. Y entonces el evangelista, aquí también vamos a ganar almas. Y yo, chica, mano. Para que usted entienda que no solo usted a veces anda pensando en la carne. Eso nos pasa a todos. Pero cuando la voz del Espíritu Santo está en tu vida, tú obedeces esa voz. Y él dijo, vamos a ganar almas, y a mí me pareció que estaba bien. Aunque era un poco incómodo porque yo lo que quería era un vestido. Entonces usted mira cómo la carne y el espíritu se contradicen. Ya, yo mi vestido, pero hay que ganar las almas, y si yo no me gano un alma, yo me voy a ver bien carnal, pero mi vestido, ¿verdad? Y así estamos todo el tiempo contendiendo entre el espíritu y la carne, pero no tienen que contender necesariamente, porque dijimos, bueno, vamos a comprar el vestido y nos ganamos a la vendedora. ¿Sí o no? Nos ganamos a la vendedora. Total que estuve ministrando a las vendedoras, ministrando, y llegó él y dije, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo, pero déjame terminar a mí, porque así son los evangelistas, ¿verdad? Ellos en 3 segundos ganan un alma, y a mí me costaba un poquito más así como ministrarla, y mira, el Señor te ama, y mira que no es casualidad que estamos aquí. Y ya llegó aquel, así que ahora todas pónganse aquí que vamos a recibir a Cristo.
Entonces se me quitó las 4 almas que yo me estaba ganando. Entonces él dice que él ganó la competencia. Pero no importa quién se las haya ganado, porque todos colaboramos. Lo importante es que Dios fue glorificado. Y que me compré el vestido también. Eso es que Dios es bueno. Es bueno, o sea que en todo momento, donde quiera que tú estés, como decía el profeta se metió un lío ahí el viernes y entonces estaba como angustiado porque no sucedía lo que él estaba creyendo. Pero cuando tú agarras la perspectiva del reino y tú te das cuenta que tú estás manifestando la voluntad de Dios, el diseño de Dios en todo lugar donde vas, aún los tropiezos sirven para la gloria de Dios. Cuando tú aprendes a manifestarte como hijo de Dios, entonces ya las cosas no chocan, sino que fluyen. Fluyen. Comienzas a identificar para qué estás en cada lugar, en cada momento. Pero si tú no tienes ni el más mínimo interés de manifestar la gloria de Dios, entonces claro, vas a andar en oscuridad, en tinieblas. Vas a seguir contendiendo con tu propósito. Vas a seguir batallando con lo que estás batallando. ¿Por qué? Porque Dios lo que últimamente quiere es que aprendas a fluir con Él, que aprendas a alinearte con Él, que no se hace lo que tú dices ni lo que yo digo, sino lo que Él dice. No sea mi voluntad, Padre, sino la tuya. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, si vamos a manifestarnos como hijos de Dios, es aprender a rendirnos. A rendirnos, y eso es lo que le cuesta a la gente, rendirse, especialmente a los que ya saben un montón de Biblia y tienen todas las experiencias y saben todo lo que hay que hacer, porque el conocimiento humano es el tope, es tu tope. Tu lógica, tu razonamiento se convierte en tu tope. Y no te lo estoy diciendo a ti para condenarte, te lo estoy diciendo porque eso fue lo que Dios me dijo a mí. Me dijo: Patricia, siempre planificas hacer las cosas y tu límite siempre es tu capacidad. ¿Cuándo me vas a poner a mí en el cuenta? Y yo me hice así de chiquita. Y yo: Señor, pero yo te sirvo, yo te creo. Y Él me dijo: sí, pero ¿dónde está tu reto de fe de este momento? Y yo miré para un lado y yo miré para el otro. Yo dije: no, bueno, pues yo estoy creyendo por esto, pero no. ¿Dónde está el reto donde tus dones, tus talentos, tu conocimiento y tus recursos no son suficientes para que eso se cumpla? No sé si me escuchaste. ¿Dónde está ese reto que no te alcanza el presupuesto, no te alcanza tu experiencia, no te alcanza tu conocimiento, no te alcanza nada de lo que tú tienes en tus manos? Entonces, allí es donde yo voy a estar, me dijo el Señor. Ahí es donde yo me puedo manifestar. Estamos muy acostumbrados a que no me alcanza. Pero ¿qué te dijo Dios? ¿Que vas o que no vas? ¿Qué te dijo Dios? ¿Que te casas o no te casas? ¿Qué te dijo Dios? ¿Que vas a tener tu bebé o no? ¿Qué te dijo Dios? ¿Que vas a tener tu beca o no? ¿Qué te dijo Dios? ¿Que vas a ser abogado o que vas a ser dentista? ¿Qué es lo que Dios te dijo? ¿Te lo dijo o no te lo dijo? Entonces el Señor me dijo: tienes que aprender a salirte de ese lugar. Para todos los inteligentes aquí, no, yo sé que todos son inteligentes. Tienes que aprender a salirte de ese lugar, porque así es como yo voy a manifestar mi gloria, no solo en tu vida, me dijo el Señor, sino que en la vida de todos los que están aquí en Linaje Real. Y yo le pido perdón si he sido mal ejemplo para ustedes en eso. Porque Dios no me mandó a enseñarle a usted a llegar hasta mi límite de mi capacidad. Dios me mandó a creerle a Él, a más allá de los límites de mi capacidad, para hacer las cosas que Él dijo que yo tenía que hacer y que usted tenía que hacer en el nombre de Jesús. Y entonces empecé a hablar con mi esposo, y como a mi esposo le sobra la fe, ¿verdad? Entonces, si usted quiere tener fe, acérquese a Él. Y ahora a mí, porque yo creo que ya me gradué. Pero la cosa es que yo empecé a hablar con él y dije: no, le digo, no es suficiente. Yo sé que todavía la iglesia no está llena, pero yo siento que Dios quiere retarnos a algo mayor. Porque cuando tenemos un lugar tan bonito, quiéranse o no, nosotros somos la congregación hispana que estamos más cómodos aquí en la ciudad. Tenemos el edificio con más comodidades, con más oficinas para los niños. Podría decirse que aquí no nos hace falta nada. Y tenga usted temor de Dios, porque cuando usted se acomoda, usted pierde la fe. Cuando usted está demasiado cómodo, usted pierde la fe.
Cuando usted siente en su carne que no le hace falta nada, usted no esfuerza su corazón y su mente para creerle a Dios por algo más. Y por eso Dios nos dijo, ahora agarran este edificio que está aquí a la par. Para eso es ese reto, no es para engrandecernos nosotros como ministerio, mis amados. El Señor tiene una visión para eso, pero no solo es para eso, es para que tú aprendas a salirte de tu zona de comodidad, donde tú dices, no. Porque no puedes tú ni yo manifestarnos como hijos de Dios si toda la vida estamos cómodos. Es que yo no me siento cómoda ganando almas, apóstol, porque es que yo soy tímido. Yo soy tímido, entonces eso no va conmigo. Yo soy introvertido. Introvertidos y extrovertidos pueden ganar almas. Aunque usted no lo crea, yo funciono como introvertida, aunque usted no lo crea, yo sé que no me cree. Por eso me estaba acostando, yo estaba ahí hablándoles del Señor, del amor de Dios, y aquel vino y guau. Pero yo sembré la semilla y no me quedé callada. Y entonces cuando usted comienza a poner todas esas excusas, el Espíritu Santo de Dios me decía, hay vergüenza, hay culpabilidad, hay condenación y no somos capaces ni siquiera de ganarnos un alma. Y usted dice que yo soy nuevo, no importa. Juan capítulo 4, la samaritana recién así, calientita, salida del horno del Espíritu, se ganó todo un pueblo para Cristo. Usted no necesita tener ningún doctorado para ganarse un alma. Lo que necesita es tener el fuego de Dios. Entonces, el Señor me dijo, número 1, tenemos que rendirnos si queremos manifestarnos como hijos. Apunte. Número 2, todo lo que hagamos tiene que salir a partir de nuestra intimidad con Dios. Gente sin intimidad ni adorar quieren. Usted no me venga a mí con que usted adore en su casa, con que usted ore en su casa. Si a usted le cuesta adorar, no hay intimidad en su vida. Dice, pero yo oro, pero no hay intimidad. Lo que hace es pedirle un poco de cosas a Dios y no se sienta a platicar con el Espíritu Santo. No estoy para condenarlo, estoy para que usted se manifieste. Mira, hasta estoy hablando así ahora, qué barbaridad, Patricia. Entonces, se desarrolla en la intimidad, la manifestación de Dios comienza en la intimidad. ¿Y por qué? Le voy a decir por qué, porque el Señor me dijo, porque necesitamos una revelación del amor de Dios. Necesitas una revelación del amor de Dios, porque esa timidez, esa vergüenza, ese doble ánimo viene de una raíz de temor, de una falta de identidad. Esa raíz de temor, dice la palabra de Dios, que solo el perfecto amor puede echar ese temor fuera. Entonces estamos con ansiedades, nos da ansiedad hablarle a la gente extraña. Y si a usted no, a mí también. Pero el amor, cuando tú funcionas a partir del amor, porque he estado en intimidad con Dios, entonces tú sales como un león. Tú sales como un león. Esas niñas que antes le hacían así en la mano, ahora parecen leonas danzando. Porque el Espíritu Santo me dijo, vas a impartir amor y orden también, pero amor. Entonces el Señor, a ver si no me caigo aquí. Entonces el Señor me dijo, tienes que decirles que no podemos hacer nada si no viene de la intimidad con Dios. Y entonces nos empezamos a sentir culpables porque pues hoy no oré. Intimidad con Dios todo el día. El Espíritu Santo siempre está contigo, no lo dejaste en el closet. Intimidad con Dios se nota en las personas. No tienes que ser perfecto para manifestar la intimidad con Dios, porque se manifiesta en el amor de Dios. En el amor de Dios. Entonces el Señor me decía, acuérdate lo que pasó antes de ir a Barranquilla, que pasó una tragedia para mí, ¿verdad? Estábamos en el aeropuerto de Houston, creo que era, y yo antes de viajar siempre pongo todos mis anillos en mi bolsita en mi bolsito que está cruzado. Y no sé, pero algo me decía que no llevara mi anillo de bodas, pero metí mis anillos, ustedes que me gustan los anillos, entonces metí mis anillos en la bolsita y dejé el zipper abierto. Y cuando abro la bolsita vi que este anillo se me cayó y algo sentí como frío. Cuando voy a buscar mi anillo, el anillo que mi esposo me dio para cuando me pidió matrimonio, que fue el anillo de compromiso, se me perdió. Y empecé así como, oh my God, mi anillo. Me sentí horrible. Me sentía culpable, me sentía descuidada. Los que me conocen saben que soy muy organizada.
Para empacar yo soy muy ordenada, no me gusta el desorden. O sea, yo soy un poco extrema en eso, oren por mí. Pero entonces empecé a sentirme mal. Primero, pero ¿cómo es posible que yo, que siempre soy ordenada, me haya sucedido eso, que no cerré el zipper? ¿Cómo es posible que de todos los anillos el que se me perdió es el más importante? ¿Cómo es posible que Dios sabe cuánto le costó a mi esposo y cuánto esfuerzo le costó en conseguirlo? Y entonces empecé a sentirme horrible. Y le dije, amor, no encuentro el anillo, no encuentro el anillo, no encuentro el anillo, no encuentro el anillo. Y quise entrar en esa condenación, en esa preocupación que entramos todos cuando hemos fallado, cuando sabemos que hicimos algo que está mal, cuando tal vez no quisimos hacerlo pero lo hicimos, cuando tal vez no nos dimos cuenta que lo hicimos mal hasta que ya sucede el desastre. Y eso te trae vergüenza, eso te trae condenación. No importa si no tuviste la intención, tú dices, pues que no fue mi intención, pero lo hiciste. No fue tu intención, pero acabaste en el desastre. Y empecé a entrar en eso, y el Espíritu Santo de Dios me ayudó a través de mi esposo. Estaba a punto de llorar. Yo, amor, tú sabes cuando estás a punto de llorar. Amor, perdí el anillo que me diste, el anillo especial. Cuando mi esposo me pidió matrimonio, estaba tan nervioso que se arrodilló, ¿verdad? Y cuando me dio el anillo se le cayó. Y estábamos ahí en Nueva Orleans, en el barco. Y cuando vimos que los dos que se cayó el anillo. Pero inmediatamente lo encontramos. Yo sé que el enemigo quiere perder ese anillo desde que nació, ¿verdad? Y yo le dije, amor, el anillo, soy una descuidada. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto? Y él me vio y me dijo, amor, sienta paz, porque yo siento paz. Y me empezó a ministrar, me empezó a decir, mire, usted es una mujer muy cuidadosa. A usted nunca se le ha perdido, ¿cierto? A mí no se me pierden ni los recibos de hace 10 años mío. No, me llaman mis hijos, mamá, ¿dónde está el calcetín rosado? Porque el del lado izquierdo, porque el del lado derecho está aquí, aquí, aquí. Sí, no, así soy yo. ¿Usted necesita tips para organizarse? Avíseme. Yo sé dónde está cada cosa en mi casa. Nadie encuentra nada, pero yo sí sé dónde está. Mamá, ¿dónde está tal cosa? Está aquí, aquí, aquí en esta gaveta. Entonces, imagínese usted cómo yo me sentía de un fracasada porque perdí el anillo. Pero mi esposo empezó a hablarme. ¿Y sabe qué empezó a hacer mi esposo? Mi esposo empezó a hacer lo que papá hace contigo cuando tú vas a su presencia. Él me dijo, amor, fue un accidente, no hay problema. Yo sé que usted es una mujer ordenada. Me empezó a hablar vida, porque él sabía que yo estaba a punto de entrar en un shock. Y me dijo, yo siento paz. Cuando él me dijo eso, me ministró amor, porque no comenzó a condenarme por lo que había sucedido, sino que comenzó a asegurarse de que emocionalmente yo estaba en el lugar correcto, porque íbamos a ir a ministrar y a ganar almas allá. Ahora, yo quiero que usted entienda que mi esposo es maravilloso y él me ama, pero el Padre te ama más que eso. Que cada vez que tú cometes un error, tú tienes dos opciones. Tú puedes esconder tu error o tú puedes venir donde el Padre Celestial y decirle, Señor, esto y esto es lo que hice. Cuando tú sabes escuchar la voz de Dios y cuando tú estás en intimidad con Dios, esto es lo que el Padre te ministra. No eres un fracaso, eres mi hijo, eres mi hija. Yo te amo, es cierto que te equivocaste, yo recibo tu arrepentimiento y quiero decirte que tengo un futuro para ti. Eso es lo que el Padre quiere ministrarte. No una vez a la semana, todos los días, 3 veces al día, como vitamina. Como la vitamina C que hay que estarse tomando 3 veces al día. Así quiere ministrarte el Padre su amor. ¿Tú te imaginas una dosis, una inyección de ese tipo de amor a diario, varias veces al día, estando en intimidad con Dios? Seríamos imparables. Imparables, amados, porque cuando tú te sientes amado, no importa cómo te ves, no importa tus defectos, no importa que hable la gente, a ti lo único que te interesa es todo el momento dándole la gloria a Dios.
Si tú permites, porque el Padre tiene la inyección lista, si tú permites que Él te inyecte de su amor, entonces la manifestación de tu propósito, eso va a fluir, así como fluye un árbol de manzanas, sabe dar manzanas, no hay que regañarlo para que dé manzanas. No hay que regañarlo. A veces en la iglesia queremos regañar a la gente, dé manzana, hombre. En vez de dar manzana, en vez de estarlo regañando, hay que echarle agüita, tal vez profetizarle. Pero si tú no tienes esa revelación del amor, el amor de Dios no es para untarse así. No, el amor de Dios fluye de adentro hacia afuera. Por eso la gente que se siente amada, no le importa lo que diga la gente. Más bien cae mal. La gente que se siente amada, nadie es competencia para él o para ella. La gente que se siente amada, no le importa si lo ponen enfrente o lo ponen detrás. La gente que se siente amada, aunque haya perdido un anillo, sabe que viene otro mejor. Mire, yo tengo tan convicción que mi amado me va a regalar un anillo, yo no sé cuándo, ¿verdad? Pero realmente eso no es lo importante. Lo importante, mire, a mí lo que me daba tristeza era que él pensara que no me importa nuestro pacto, porque para mí es lo más importante después de Cristo. Pero él me dijo, yo sé qué tipo de mujer tú eres, y eso me trajo identidad. El Padre Celestial hablando a través de él, pero así habla tu Padre Celestial cuando tú le fallas. Por eso te estoy dando el ejemplo, no para que digas, apóstol, dígame algo. No, es para que tú entiendas que la manifestación del amor del Padre tú la tienes, tú tienes acceso a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. En el libro de Romanos, el capítulo 8 dice, nosotros gemimos y decimos Abba Padre. Tú no puedes gemir y decir Abba Padre hasta que estés en su presencia, y cuando estás en su presencia Él te ministra amor, y ese amor te hace entender que has sido identificado, que la identidad de hijo está en ti, y entonces como tú estás identificado, tú perteneces y estás en el lugar correcto. Tú dices, Abba, papito. Te sale el amor de Dios en tu vida. Pero tenemos que iniciar ahí, porque si iniciamos en mis talentos, mi capacidad, entonces se nos va a acabar, se nos va a ir la vida, nos vamos a cansar, nos vamos a enojar con la gente, nos vamos a frustrar, como me dicen algunos evangelistas que tienen celular, y estos cabezones ya no los aguanto. Pero no es porque ellos andan en la carne, porque el don de ellos es ganar almas. Pero igual, usted tiene que entender que una revelación del amor es la fuente de todo. Pero el amor del Padre. Y así como le digo yo a usted, yo tengo fe que algo mejor viene. ¿Por qué usted no cree que Dios quiere algo mejor para usted? Porque no conoce su amor. Pero cuando usted conoce su amor, usted sabe que algo mejor viene. Y que algo grande viene. No porque usted sea la gran cosa, o que yo soy la gran cosa, o que me merezco esto. No, más no me lo merezco porque perdí el anillo. Pero el amor cubre multitud de faltas. Y el amor de Dios es tan generoso que tú ni te imaginas todo lo que Dios quiere darte. Por eso necesitamos caminar en intimidad, y por eso necesitamos caminar en revelación. Estamos en el mes de Isaacar, donde el Señor nos dice, aprende a entender lo que no entendías antes. Pero cuando entiendas, hazlo, no seas cabezón. Bueno, a mí también, hay veces como me dice el Señor a mí. Yo sé que tú eres una cabeza linda. Yo a veces tengo cabezona. Pero el Señor dice, cuando tú caminas en revelación, tú puedes manifestarte como hijo de Dios. Tú puedes manifestarte como hijo de Dios caminando con revelación y escuchando la voz de Dios, obedeciendo esa revelación, aprendiendo a pensar como Dios, aprendiendo a irnos por sobre la mente carnal. Yo tuve que renunciar a mi vestido, pero después siempre me lo dieron, siempre me lo conseguí. ¿Por qué? Porque tuve que subir, tuve que elevarme a los pensamientos de Cristo, y tuve que entender mi asignación. Cada vez que yo voy a un territorio es una asignación espiritual. Lo natural sigue después o no sigue, y no importa si sigue o no sigue, lo importante es que estoy obedeciendo a Dios. Y te voy a decir una cosa, ganarse un alma, ministrar a una persona es mucho mejor, se siente mucho mejor a que te regalen un vestido nuevo. Y a veces pensamos que lo natural nos va a satisfacer, pero no satisface nuestra alma, porque el vestido después mañana está viejo, hay que comprar otro. Pero
espiritual, es eterno, y tener la satisfacción de haber visto a ese par de damas y decirles: no es casualidad que estamos aquí, Cristo te ama, Dios va a cambiar tu vida, Él quiere bendecirte, te voy a traer otras clientas, porque le traje otras clientas, y va a ser una señal de cómo Dios quiere prosperarte. Hablar vida a la gente, eso no tiene precio, amados. Por eso Jesús decía: una comida yo necesito comer, y es la voluntad de mi Padre. Porque esa es la única que me alimenta, esa es la que me sostiene, esa es la que me da energías, esa es la que me posiciona, esa es la que me da visión, esa es la que me bendice más que cualquier otra cosa, más que cualquier sándwich, más que cualquier tamal, más que cualquier cosa que yo pueda comer y meterme en mi pancita. Hay una voluntad de Dios, hay una comida del Padre que cuando yo la como, hay una eternidad que se activa en mi vida, y yo puedo sentir el gozo, y yo puedo sentir la paz, y yo puedo ver el rompimiento de Dios en mi vida. Nunca lo vas a experimentar hasta que no tomes la decisión que las cosas naturales no son tan importantes como las sobrenaturales. Y cuando tú cambies las prioridades, las naturales vienen, porque dice la palabra, y vienen todas las añadiduras. Pero primero el reino. Primero el reino. Primero el reino. Primero tener la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo, solo que a veces no lo escuchamos. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo escudriña todo, aún el corazón del Padre. Y tenemos al Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo no es más pequeño que el mío, porque es el mismo. Crece en revelación. Hay un pasaje en Juan capítulo 9 que se lo voy a contar, versión mía, pero usted puede ir a verificarlo en la Biblia. Y a veces con la revelación, el Espíritu Santo me decía: hija, diles que revelación no es lógica humana. Y que muchas veces estamos tratando de entender la revelación de Dios con nuestra lógica y nuestro razonamiento. Y ahí es donde topamos. Porque ¿cómo se pone usted a creer que vamos a comprar ese edificio? Y usted empieza a hacer los números. No alcanza. Pero no es con la lógica humana que vamos a comprar el edificio. Vamos a entrar en un reto, estamos entrando en un reto de fe. Quiero decirle que ya vino la primera dama a testificar que apenas entró en el reto de fe, el Señor le honró 100 veces más lo que entró con el reto. Y reinició su negocio que se había secado, y reinició abundantemente. Y no solamente eso, sino que reinició con el gozo, un gozo que no había sentido hace muchos años. Para que usted pueda entender que cuando funcionamos en revelación, no es la lógica la que te lleva ahí. La revelación viene de aquí, de tu espíritu. De tu espíritu. Por eso es que en vez de estar razonando, mejor éntrele a un reto de fe. Y no solo le cree a Dios que vamos a tener ese edificio, sino que Dios te va a ensanchar en todo lo que te ha dicho que te va a ensanchar. Esto no es una promesa así poca, es un reto de fe para tu vida, para que entiendas que no es con tu fuerza, no es con tu poder, sino que es con su Santo Espíritu. Ponlo a prueba. Porque eso es lo que dice la palabra en Malaquías. No solo los diezmos, sino que las ofrendas. Y eso es una ofrenda de pacto. Pon a prueba a Dios. A ver si es cierto, no es al apóstol que vas a poner a prueba, a Dios. Porque cuando tú das, Él abre las ventanas de los cielos. Para los que no saben este asunto, que vamos a comenzar mañana empezamos el discipulado. Ahí usted va a entender que el diezmo es para una cosa y la ofrenda es para otra. Pero bueno, Juan 9 dice: cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró a un hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Esto sucede porque hay un ciego de nacimiento, y los discípulos, preguntando en su razonamiento, le preguntan y le dicen: bueno, maestro, este ciego, ¿por qué está ciego? ¿Porque sus papás pecaron o porque él pecó? Y Jesús les dice: cabezones, ustedes están preguntando las cosas equivocadas. ¿Por qué están razonando? Quiero decirles que este hombre está así para que yo me glorifique en él. Hay cosas que tú no puedes entender por qué sucedieron, pero quiero decirte que estás aquí para que Dios se glorifique en tu vida, para que tú puedas decir: no fui yo, no sé qué fue lo que pasó, yo lo único que sé es que Dios se lleva la gloria. El Señor me decía, me ponía un versículo en el libro de Isaías donde dice que el enemigo viene como un río, viene como una ola, viene como un río de aguas potentes para destruirte, pero el Señor va a sacar bandera a tu favor. Entonces eso fue lo que Jesús hizo por este ciego, sacó bandera a su favor y le dijo: sos sano. Y ya llegan los fariseos otra vez con el razonamiento: mira, ¿y por qué te sanó en el día sábado?
Se salió de las reglas. Se salió de las reglas. No vale tu sanidad. Entonces el ciego le dice, mire, yo no sé nada de nada. A veces es bueno no saber nada de nada. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Y a veces así hay que decirlo, mis hermanos. Yo no sé nada de nada. Yo lo único que sé es que me equivoqué, es que pequé, es que la regué, es que no hice lo correcto. Yo no sé nada de nada. Yo solo sé que me sentía deprimido, pero ahora me siento feliz y estoy libre. Soy libre. Yo no sé mucho de este asunto del cristianismo. Yo lo único que sé es que Cristo me hizo libre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así no estás entendiendo las cosas con la cabeza, estás entendiendo las cosas con el Espíritu. Después Dios te va a revelar lo demás. Pero lo primero es lo primero, mis amados, entendimiento del Espíritu. Y por causa de esa fe de ese hombre, Jesús le dijo, ¿sabes qué? No solo te voy a sanar, te voy a salvar. Te voy a salvar porque has visto la verdadera luz. Has visto la verdadera luz. Entonces su entendimiento natural no estaba ahí. No tienes que entender todo. No tienes que entender por los chofares. No tienes que entender por qué grito. No tienes que entender por qué danzamos. No tienes que entender por qué la gente se cae. Tú lo único que tienes que entender es que Dios te trajo a este lugar para que seas libre. Tú lo único que tienes que entender es que Dios te trajo a este lugar para que seas ensanchado. Tú lo único que tienes que tener es que Dios te trajo a este lugar para decirte, voy a manifestar mi gloria sobre tu vida. Trate de explicarle a alguien por qué usted se cae. Te pregunta, te empujó el apóstol. Pregunta. La primera, pero te empujaron, ¿verdad? Y tú dices, bueno, sí, yo sentí como que el apóstol a veces pega un panzoncito ahí. Pero nadie se cae por eso, mi amado. Sí se cayó porque le botó el espíritu. Algunos se lanzan, pues, pero porque no quieren que les dé la palabra profética, pero la mayoría se cae por el espíritu. Algunos se lanzan porque los demonios los lanzan y hay que volverlos a levantar para terminar de liberarlos. Pero esto no es de entenderlo aquí, esto es de entenderlo aquí. Usted no solamente se manifiesta cuando se rinde, número 1, número 2, a partir del amor en la intimidad, número 3, a partir de la revelación, cuando Dios remueve los velos, pero también se manifiesta, usted aprende a manifestarse como hijo de Dios cuando usted crece en su carácter. Crezca en su carácter. Crezca en su carácter, porque esa es la evidencia de dónde están nuestras raíces, de dónde está nuestra fortaleza. Los dones sin carácter traen destrucción, porque no entendemos los límites. Entonces hay gente muy llena de dones y cero carácter. Gente que hasta abre iglesias con mucho carisma, muy atractivos cuando los escuchamos, y cero carácter. No son los mismos enfrente que atrás. Te manipulan, te mienten, te enamoran. Eso de andar enamorando a la gente, eso no va conmigo ni con Linaje Real. Nosotros amamos a la gente, honramos a la gente, presentamos el evangelio, pero eso de andar seduciendo, eso no es método de Dios, eso es método del diablo. Porque la seducción tiene que ver con mi personalidad, no con el espíritu. Así que renuncia a eso de una vez. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque tenemos que aprender nosotros a desarrollar carácter y a discernir quién tiene carácter y quién no. Y no decir, es que no le dan la oportunidad a fulanito y él predica bien, es pura envidia. No, el que sabe quién es el padre no tiene ni envidia ni está preocupado si lo ponen o no lo ponen. Yo le he dicho a mi esposo, usted aquí el que manda. Si usted quiere que yo predique, predico, y si no, no predico todo el año. Ahí voy a predicar por Facebook. No, o sea, no te hace falta. O sea, claro que me gusta porque es mi don, lo disfruto porque es mi don, pero no define quién soy en Cristo. Entonces el que tiene carácter no está pendiente de la aprobación de los demás, sino que vive para servir.
Vive para servir. Entonces, cuando usted no tiene carácter, lo que sucede es que va a estar sirviendo, va a estar con los dones, y cuando venga la tormenta, cuando venga el huracán, la vez pasada utilicé a la profeta Caribel porque ella sí tiene carácter, pero no la veo por aquí. Entonces yo le dije, voy a usar al profeta Juan Carlos porque él también tiene carácter. Entonces digamos que el profeta Juan Carlos, él canta, él profetiza, y usted sabe cuando como se tira como Superman de aquí, ¡juá! Cuando comienza a orar por la gente, es que le cayó la unción. Pero digamos que él no tuviera carácter, pero sí lo tiene. Lo testifico y lo testifica mi esposo. Pero digamos, vaya, porque si lo usa usted se puede enojar conmigo. Entonces, digamos que él no tuviera carácter. Entonces Dios lo pone en lo alto, él va subiendo, subiendo porque tiene dones, pero como no tiene raíces, a la hora que venga el huracán, ¿qué hizo el profeta? Ya no lo veo. ¿Por qué no está cantando? Ya no vino a la iglesia. ¿Qué se habrá hecho? Está ya con la depre. Pero no es él, ¿verdad? Vamos a hablar otro. Ya me bloqueó el teléfono, no me contesta. ¿Por qué? Porque comenzó a brillar en sus dones y no había desarrollado carácter. No había desarrollado carácter. Entonces, usted quiere manifestarse como hijo de Dios, usted tiene que desarrollar carácter. Porque el que ha desarrollado carácter sabe funcionar bajo autoridad y sabe cuál es su autoridad. Y cuando a nosotros se nos pide que hagamos algo y nos resistimos, entonces estamos dejando de desarrollar nuestro carácter. Porque dice la palabra de Dios que Jesús tuvo que desarrollar y aprender obediencia. Y por lo general no nos gusta que nos corrijan, no nos gustan que nos dé órdenes, no nos gustan que hagamos lo que tengamos que hacer. Solo queremos hacer lo que sentimos hacer. Y mientras usted no desarrolla el carácter de Cristo, sus sentimientos son traicioneros. Sí, es cierto, a veces sentimos cosas de parte de Dios, pero mientras no desarrollemos el carácter de Cristo, esa gente que se enoja y se sale de los grupos de WhatsApp, no tiene carácter, porque es un arrancón de enojo. Se ofendió y se salió. Algunos es que se les borra el WhatsApp, ¿verdad? Eso los perdonamos. No juzgamos a nadie, pero la mayor parte que se salen es porque se enojan. Entonces, esos arrancones así, falta de carácter. La inconstancia, falta de carácter. O sea, ¿cómo usted va a desarrollar el carácter? Ya se lo dije, de adentro hacia afuera y aprendiendo obediencia. Ya voy a terminar. ¿Cómo usted manifiesta el ser hijo de Dios? Cuando su fe es retada. Cuando su fe es retada. Por eso es que el Señor me dijo a mí, Patricia, pues yo le dije, Señor, ¿cómo crezco? Y Él me dijo, tienes que ir más allá de tus fuerzas. Tienes que ir más allá de lo que tú crees que puedes hacer. Porque Dios me ha dado un don, y este es un don, y se llama administración. Dios me ha permitido que todo lo que me ponen en mis manos es multiplicado. Que cuando hay un recurso en mis manos, siempre alcanza. Póngame a partir un pastel y va a ver. Sí, es un don. Yo no puedo decir que es que yo lo calculo, no, es un don. Entonces, muchas veces siempre estoy usando ese don y el Espíritu Santo me dijo, tienes para crecer en tu siguiente nivel que yo tengo para ti, tienes que creerme más allá de tus fuerzas y más allá de tus dones. Y ese es el reto de fe que el Señor me dio. Hay varios retos de fe, pero yo le puedo decir, el primer reto de fe me dijo, me retó el Señor y yo le creí a Él que iba a entrar en el rompimiento por mi salud. Me retó el Señor y es un reto de fe a que este pueblo, a esta familia que Dios nos ha dado, que se llama Linaje Real, comiencen a ser violentos en lo que Dios les ha dicho que hagan. Y una de las cosas que Dios nos va a ayudar es con ese reto de ese edificio. Porque créeme, si tú entras en ese reto de fe, no se trata de una magia, se trata que Dios está trabajando dentro de ti, tu capacidad, tu músculo de fe. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tú te conviertes en un guerrero de fe, cuando tú permites que el Espíritu Santo active tu fe, cuando tú le estás creyendo a Dios por lo imposible, entonces tú has invitado a Dios a tu vida. Tú has invitado a Dios a tu asunto y tú has dicho, se metió Dios, como dicen allá en Colombia. Yo no sé si usted se emociona por eso, pero a mí me emociona. Esa fe es la que hace que el fuego en mis huesos se encienda. Esa fe por lo imposible. Yo no solo le estoy creyendo a Dios por un edificio, yo le estoy creyendo a Dios que usted y yo nos vamos a ganar. ¿Cuántas almas?
100 almas en los próximos 3 meses. Y no las vamos a ganar para dejarlas botadas allá afuera, sino que las vamos a traer aquí en el nombre de Jesús. Yo no solo estoy creyendo a Dios que nos activamos financiera y evangelísticamente. El Señor te va a comenzar a usar para que hagas milagros y señales. El Señor te va a enseñar cómo manifestarte como hijo de Dios. No te conformes con lo que conoces hasta ahora. Dice la palabra de Dios en Romanos. A veces se me olvidó leerla. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No puedes seguir viviendo tu vida sin manifestarte como un verdadero hijo de Dios. Quiero decirte que para manifestarte tienes que creer que Cristo pagó el precio. Pero no solo que Cristo pagó el precio, sino que Cristo vino a modelar lo que tú y yo tenemos que hacer. Jesús no solamente es Dios, Jesús es tu hermano mayor. No sé si sabían. Jesús, dice la palabra de Dios que Él era el unigénito, pero después se refiere a Él como el primogénito. ¿Quiénes son los demás? Usted y yo, que somos nacidos, como dice Juan capítulo 1, no de carne ni de voluntad de hombre, sino que del corazón, de la voluntad del Padre por el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible que el unigénito, que fue el primogénito, pagó un precio tan grande y nosotros queremos seguir actuando como seres humanos? Porque no somos parte de una raza diferente. Somos hijos de Dios. No lo tome a la ligera. Ser humano, hijo de Dios. Ser humano, espíritu muerto. Hijo de Dios, espíritu vivificado, sentado juntamente en lugares celestiales con Cristo Jesús. No es que usted va a creerse más que otros, porque Dios amó al mundo entero y los valoró a todos los seres humanos. Pero aquel que creyó en Él le dio la potestad, le dio la potencia. ¿Usted sabe qué es potestad? No sabemos Juan 3:16 de memoria. Le dio la potencia, póngame Juan 3:16. Le dio la potencia, le dio la capacidad, le dio la sobrenaturalidad, le dio la imposibilidad, le abrió las puertas del cielo para ser llamados y hechos hijos de Dios. ¿Cómo no lo habíamos visto antes? Él amó al mundo, pero le dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es Juan 1:12. Me equivoqué. Se vale equivocarse. Entonces, cuando usted recibe esta verdad, no en su lógica, como voy a hacer para que Dios me use, no. Recíbalo en su espíritu. Recíbalo en su espíritu. Para que Dios comience a hablarte y decirte: dobla por aquí, que aquí hay un hombre que necesita de Dios. Dobla por acá, para que hay un joven que necesita de Dios. Y ya no vamos a estar que tengo miedo, es que yo soy una basura, es que yo peco mucho, es que ayer me enojé. No, olvídate de eso. Cuando fluyes del amor, eso se olvida. Y ya lo demás no importa. Ya lo demás no importa. ¿Qué pasó, Juan 1:12? No importa, ahí después lo lee usted. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué? La potestad. ¿Usted sabe qué es potestad? Dice la palabra de Dios que Jesús tiene dominio sobre todo. Te dio la potestad, es una potencia, es un poder. Por eso Pablo decía: entiendan el poder que tienen. Porque el que no entiende se queda en el plano humano, pero el que entiende camina como hijo de Dios. 13, vamos a ver, apóstol, que este ya es extra. Estoy esperando que sube el apóstol. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino del cielo, de los altos. Yo no sé usted, pero yo estoy aquí que me quemo. Porque usted tiene que entender que ser hijo de Dios te mete en otro tipo en una raza diferente. Ya no sos hispano, ahora sos hijo. Y si podemos caminar en esa verdad, yo quiero que usted ponga de pie en esta tarde. Usted puede entender que ahora tiene autoridad.
Usted puede entender que la autoridad no solo es de los apóstoles. Usted puede entender que ahora usted puede moverse en lo sobrenatural. Usted puede entender que usted ya no va a depender de su trabajito, sino que Dios le va a empezar a dar ideas creativas. Usted puede entender que usted ya no va a depender bajo el yugo de Faraón. Usted va a entender que no depende de cuántos clientes tenga, sino del favor que Dios le va a dar. Usted va a tener que entender que no se trata de toda la rebeldía que sus hijos tienen, sino de la promesa que Dios le ha dado para sus hijos. Usted comienza a leer ese libro como hijo y usted comienza a decir: esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. La salud de Dios es divina, para mí la recibo. Se quita el velo. Usted es hijo, no cualquier cosa, comprado con precio de sangre. Vamos a creerle a Dios por cosas grandes. Quiero que le diga a la persona que tiene acá: le voy a creer a Dios por cosas grandes. Ya no me voy a quedar